En esta oportunidad, en el presente video tutorial, enmarcado dentro del programa de formación bajo modalidad virtual, perforación costa afuera, adscrito al módulo 2, desarrollamos o desarrollaremos parte de este contenido, el cual incluyen algunas consideraciones generales. Hablaremos acerca de los cabezales del pozo y árboles de producción submarino. Hablaremos sobre las plantillas y colectores, también conocidos como templetes y manifold, unidades de producción flotante, descripciones generales, las líneas de flujo y sistemas de conexión, los umbilicales del control, así como también sistemas de control submarino. Brevemente hablaremos de arquitectura del campo, entre otros. En este sentido, nos iniciamos este video haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Por qué las empresas petrolíferas prefieren construir pozos submarinos? Es importante recargar que hace unos 30 años atrás esta tecnología se consideraba como el último recurso para desarrollar campos en diferentes partes del mundo, ya que representaban o presentaban ciertos factores que resultaban determinantes al momento de la selección, como por ejemplo todo lo concerniente a la profundidad del agua y severidad del ambiente. Entre ellos podemos agregar en cuanto a profundidades, no existían regla alguna en cuanto a limitaciones. También seleccionar las completaciones en superficies a grandes profundidades, eh, seleccionando estructuras bien sea SPAR o TLP bajo ambientes Carbo, e incluye también el costo que generaban, así como también la extensión superficial del campo y la marginalidad del mismo. Adicionalmente, habría que ver si existía disponibilidad de instalaciones para el tieback, entre otros. Evidentemente, las operaciones costa afuera presentaban ciertas preocupaciones y desafíos, como por ejemplo relacionadas con la profundidad del lecho marino y distancia de los tieback, donde en cuanto a la profundidad podemos mencionar que se presentaban exigencias o se presentan exigencias extremas en ciertos componentes como los umbilicales y los racer, eh, presentando por supuesto un alto desafío para su instalación. De igual manera, las altas temperaturas o las temperaturas extremadamente bajas que representaban o que representan grandes profundidades. En cuanto a las distancias, se refiere, hay un desafío, vamos a decirlo así, extremadamente elevado en cuanto a la exigencia sobre el sistema de control y la distancia que cubre desde el pozo hasta este. Adicionalmente, existe otra preocupación en cuanto a la baja recuperación final de hidrocarburos, debido posiblemente a potenciales contrapresiones a nivel de las líneas de flujo. Eh, para eso se generan una especie de desarrollos de procesamientos submarinos, así como también sistemas de alivios de contrapresión. Otra preocupación y desafío para las operadoras es relacionado a su confiabilidad, es decir, de hecho, originalmente los proyectos costa afuera presentaban ciertos problemas, como por ejemplo en sistemas de control hidráulico y electrohidráulicos, los cuales se agravaban por profundidad del agua y distancia de los tieback. A pesar de las mejoras que se han venido haciendo o que se vinieron haciendo, o seguían presentando potenciales fallas, lo que generarían mayores costos, así como también los problemas que afectaban o que afectan la productividad de los pozos, tales como la presencia de apartenos y parafinas, de contrapresiones en la línea de flujo, formación de hidratos del gas natural, así como también corrosión, entre otros, lo que generaba o lo que genera un programa de inspección continua para darle el correspondiente mantenimiento y posterior reparación de las instalaciones submarinas a través de equipo o del vehículo de operación remota, conocido como ROV, a profundidades de más o menos 305 metros.
En cuanto en cuanto a lo que sería la gestión de las interfaces, también se presentaban preocupaciones y desafíos, ya que muchos de los componentes que forman parte del sistema de plataformas e instalaciones costa afuera presentan o están presentes distintos proveedores, por lo cual suministran elementos mecánicos, hidráulicos, eléctricos y electrónicos entre los principales componentes. Por consiguiente, la gestión de interfase procura que procura que todos los componentes encajen y funcionen según el diseño. Esto resulta ser clave durante el diseño y construcción de las instalaciones submarinas. Es por eso que debe existir una elevada compatibilidad entre los diferentes equipos, herramientas y accesorios de los diferentes proveedores que suministran, valga la redundancia, estos equipos. Adicionalmente, en aquellos yacimientos maduros o considerados marginales, el control de costos siempre es crítico en proyectos costa afuera, aunque esto se eleva más en este tipo de yacimientos, entre otros. Adicionalmente, se esperan o existen que se desarrollen nuevos campos en donde se generen árboles de producción de 1300, de 1035 bar y 177 grados, para mejorar, vamos a decirlo así, esta situación. Ahora bien, entre los principales componentes submarinos debemos indicar lo concerniente a lo que es el cabezal del pozo y árboles de producción, en la cual existen hoy en día diferentes empresas altamente calificadas que han desarrollado durante los últimos años nuevas e innovadoras equipos que permiten vencer las altas presiones hidrostáticas a grandes profundidades, la composición del agua, en específico su salinidad, así como también la vegetación marina. Este, es importante resaltar que al momento de la selección de estos equipos, quizás uno de los elementos más positivos del entorno submarino es que prácticamente la temperatura se mantiene constante. Específicamente el cabezal del pozo, en este orden de ideas, debemos agregar que el cabezal del pozo prácticamente es un conjunto o ensamble de válvulas, bridas, pasos de flujo configurados de tal manera que el fluido y la presión desde el pozo puedan ser controlados tanto con objetivos de seguridad como operativos. Entre las funciones típicas de un árbol de Navidad, que también se conoce como Xmas Tree o arbolito de Navidad en inglés, está el de dirigir el fluido producido desde el pozo hacia el flow line o específicamente en el árbol de producción, o canalizar la inyección de agua o gas hacia la formación, llamado árbol de inyección. Asimismo, regular el caudal de fluido a través del choque o estrangulación no es mandatorio, pues no es obligado este último elemento. Monitorear parámetros del pozo, presiones, presión del espacio anular, temperatura, detección de arenas, entre otros. De igual manera, sacar de servicio la producción o la inyección de forma segura mediante las válvulas situadas por el sistema de control, o actuadas, perdón, por el sistema de control. Adicionalmente, inyectar en el pozo o el flow line ciertos fluidos tales como inhibidores de corrosión o de formación de hidratos, entre otros. En este caso podemos hablar de de la norma API RP 17A y la ISO 13628.1, que habla sobre las especificaciones técnicas del cabezal de pozo en operaciones costa afuera o submarinas. Acá tenemos básicamente el árbol submarino húmedo y también podemos presentar el árbol en superficie seco. En este orden de ideas, básicamente el árbol submarino húmedo consta de una serie de partes o de componentes que incluyen el tubing, que es el tubo que conduce los fluidos del yacimiento hacia superficie. Tenemos el casing, que es la cubierta exterior que recubre el pozo del exterior. Por dentro es que se encuentra el tubing.
Tenemos también el ancla, que es el espacio, perdón, el anular, que es el espacio que genera el revestidor y el tubing. Adicionalmente cuenta con una válvula maestra o máster de producción, el cual abre o cierra el orificio principal que contiene hidrocarburos. Un árbol puede tener uno o dos válvulas maestras de producción. En cuanto a la válvula de lateral, WIN de producción, controla el flujo de hidrocarburos en las líneas de flujo. Tenemos también válvulas de cruce o crossover, el cual controla el flujo entre la tubería de producción y el anillo. Tenemos también la válvula maestra del anular, el cual abre o cierra el orificio anular. También tenemos la válvula lateral del anulus o del espacio anular, el que controla el flujo de la línea de producción, o el control umbilical al anular. Adicionalmente, presentamos también la válvula de limpieza o shock de producción, el cual proporciona acceso a la perforación de producción, perdón, a la perforación de producción durante la reentrada de workover. También presentamos la válvula del anular de limpieza, el cual proporciona acceso al orificio anular durante la reentrada para trabajos de workover. De igual manera presentamos las válvulas de inyección en el árbol, el cual controla la inyección de sustancias químicas en el orificio de producción dentro del árbol. Cuenta además con una válvula de seguridad submarina que controlada por supuesto desde superficie, el cual está montada sobre el árbol. Y finalmente presenta una válvula de inyección bajo el árbol, el cual es una válvula actuada o manejada por ROV del tipo esclusa, que permite la inyección de químicos hacia el fondo del pozo debajo del mismo. Adicionalmente podemos encontrar lo que es el árbol de línea de lodo o el mucline tree, tal como se presenta en la imagen hacia la derecha de la presentación, el cual generalmente se utiliza en agua poco profunda desde los Yacoc, en donde este árbol se conecta directamente al cabezal del pozo, completando la línea de lodo o boca del pozo en línea del fluido. Es de bajo costo. Su diseño son muy simples y la operación de intervención se realiza con asistencia de buzos especializados. Ahora bien, los árboles submarinos de agua profunda debemos mencionar que generalmente estos se instalan en pozos desde plataformas flotantes, lo cual requieren BOP submarino, y además existe un cabezal del pozo y el árbol, los cuales se conectan con la tubería de gran diámetro llamado pilar del revestidor. Adicionalmente, los árboles submarinos son más grandes, voluminosos que los árboles de línea del fluido. Existen, vamos a decirlo así, dos diseños, un diseño convencional y un diseño horizontal o de cola. Básicamente, entre las diferencias y similitudes de estos están en que en el reingreso y realización de operaciones de reparación o workover, y todos los fabricantes de árboles ofrecen ambos tipos. En cuanto a lo que sería el árbol convencional o vertical, también abreviado como B pequeña, BXT, el cual podemos situar en este preciso momento, entre sus principales características está en que las válvulas están contenidas en el cuerpo del árbol y se introducen en el orificio central. Igualmente, esa configuración limita la intervención, incluso el workover liviano. Por ende, el árbol debe ser liberado del cabezal del pozo y sacado a la superficie. De igual manera, el pozo debe ser completado antes de instalar el árbol. Son ampliamente utilizados debido a su flexibilidad de instalación y operación. Del mismo modo, si de antemano se prevé que el pozo no requerirá de intervención, es casi la opción por defecto. En cuanto al árbol horizontal, en este caso delineado con la letra HXT, entre sus principales características están las siguientes. Las válvulas de control están fuera del orificio central. Los caminos de flujo se encuentran a los laterales del cuerpo del árbol. De esto es lo que da precisamente al árbol la configuración horizontal. Adicionalmente, el orificio central es más bien un carrete o un carrete no comprometido hasta el colgante del tubing de producción. Fue desarrollado en los últimos años y son altamente beneficiosos cuando se espera un alto número de intervenciones. En cuanto a los criterios de selección entre ambos cabezales, es decir, el vertical convencional y el horizontal,
debemos mencionar lo siguiente, que el costo del árbol submarino horizontal generalmente es de 5 a 7 veces más el costo del árbol de Navidad convencional o vertical. Adicionalmente, el árbol oeste vertical es más grande y pesado, siendo un factor clave en instalaciones con área limitada. Es importante agregar que la terminación o completación del pozo es otro factor en la selección de los cabezales, tanto horizontales como verticales. Por ejemplo, si el pozo es terminado, pero el árbol aún no está preparado, utilizamos una vertical. Ahora bien, en la cabezal horizontal, el pozo puede ser completado después de la instalación. Es importante agregar que los árboles de Navidad horizontales se aplican en reservorios o yacimientos complejos o aquellos que necesiten frecuentes trabajos de workover que requieran la recuperación del tubing. No se recomiendan emplear en campos gasíferos. En caso contrario, el cabezal vertical convencional es más frecuentemente elegido en yacimientos simples o cuando la frecuencia de la recuperación del tubing por workover es básicamente baja. En cuanto a las características de los árboles de Navidad, específicamente podemos hablar de la tasa de presión, en donde básicamente no existe diferencia con yacimientos costa afuera. Podemos tener cabezales, cabezales o árboles submarinos que pueden tener presiones de trabajo entre 5.000 a 10.000 psi, inclusive pueden llegar hasta 15.000 psi. En cuanto a los métodos de lanzamiento y el aterrizaje, básicamente desciende desde una plataforma o buques de servicio, los cuales tienen bases guía y que los cables se utilizan para enhebrar el tensionamiento suficiente. En el caso de aguas profundas, es decir, más de 1000 metros, se desarrollan métodos con embudos o funnel y la asistencia hace a través de los vehículos de operación remota o ROV. En cuanto a los inconvenientes y desafíos de los cabezales o los árboles de Navidad submarinos, podemos hablar de una tecnología madura. Adicionalmente, la presión hidrostática desafía los componentes de control y umbilicales. No el árbol en sí, sino los componentes de control y los umbilicales, los cuales hablaremos más adelante. Mejora de confiabilidad, sellos y válvulas. Adicionalmente, permite la optimización de diseño para reducir tiempos de instalación, completación, reingreso y reparación. Y finalmente, mayores costos son los de las tarifas de buques de servicio. Generalmente estamos hablando de unos cuantos miles de dólares al día.